Hola alumnos de octavo grado, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Aprendiendo en Casa. Les saludo el profesor Sidney Adolfo Corea del Instituto Polivalente Gubernamental Brisas del Valle, Departamento de Cortés, San Pedro Sula. Estamos trabajando con la unidad número 4, congruencia de triángulos. La lección número 3, congruencia de triángulos. Y la sección número 3, demostraciones geométricas. Esto corresponde a la clase número 6, tercera parte de demostraciones geométricas, tercera parte. Esto se encuentra entre las páginas 77 y 78 del libro del estudiante de octavo grado de matemáticas del gobierno. Si gusta descargar este libro porque está en digital, lo puede hacer en la página de Educatrachos en la dirección que se encuentra en pantalla. Materiales que vamos a utilizar en esta clase: cuaderno, lápiz, borrador, regla. Objetivo de esta clase: emplear el razonamiento lógico y el deductivo al completar esquemas de demostración por el método directo. Sí, entonces. Esas son palabras que se encuentran en las demostraciones. Conocimientos previos. ¿Qué aprendimos en la clase pasada? Resulta útil organizar el pensamiento al formular la demostración en dos columnas. La columna izquierda se usa para las propiedades que lleva a la conclusión deseada. La columna de la derecha da las justificaciones o razones para las cuales las proposiciones son verdaderas. Aquí tenemos en pantalla la columna izquierda de afirmaciones y la columna derecha de justificaciones, es decir, donde se van colocando todas las afirmaciones y todas las justificaciones para llegar al final de la hipótesis, sí, y la conclusión. Entonces, todo esto me sirve para llegar a esto. Partimos desde la hipótesis y llegamos hasta la conclusión con todo este procedimiento. En matemáticas, una demostración o bien una prueba es un argumento deductivo para asegurar la verdad de una proposición matemática. Las demostraciones emplean lógica, pero normalmente incluye una buena parte del lenguaje natural, el cual usualmente admite alguna ambigüedad. Solución a tarea anterior. Como no había tarea anterior, solamente les dejamos que repasaran los criterios del triángulo, los tres básicos, o mejor dicho, los tres únicos que hay, y descartar el supuesto ambiguo, que es lado, lado, ángulo, con figuras que tenga usted en su casa, de figuras planas, de triángulos. También que repase el uso de la regla, compás, transportador. Demostraciones geométricas en esta clase. Vamos a ver. Vamos a trabajarlo con, en esta ocasión con el ejemplo 3.8, que dice: en el siguiente triángulo ABC, aquí en pantalla, el segmento AD es la mediatriz del segmento BC. Tenemos el segmento AD y el segmento BC. Demuestre que el segmento AB es congruente con el segmento AC. Mediatriz quiere decir una línea recta perpendicular que cae exactamente a la mitad de un segmento. Lo biseca o lo parte en dos partes iguales. Eso es mediatriz. Vamos a ver, la hipótesis de este ejemplo es: el lado BD es congruente con el lado CD. Aquí tenemos el lado BD es congruente con el lado CD. ¿Por qué? Porque esto lo parte en dos partes iguales. Y el lado AD, la recta AD, que está dentro del triángulo equilátero, es perpendicular a la recta BC. Y en la conclusión que tenemos que llegar es que la recta AB o el lado AB es congruente con el lado AC. De esto tenemos que llegar a esto con un montón de procedimientos. Vamos a ver la solución. Aquí tenemos el triángulo. El plan de desarrollo de la demostración es el siguiente. Mira, primero, observar la relación entre el triángulo ABD y el triángulo ACD. Tenemos entonces que utilizar la información dada de la hipótesis. La hipótesis que nos daban es que
el lado BD es congruente con el lado CD y esta recta es perpendicular con esta recta. Mejor dicho, ¿verdad? De ahí, el siguiente paso sería aplicar definiciones, propiedades y utilizar criterios de congruencia para llegar a que el triángulo ABD es congruente con el triángulo ACD. De ahí utilizar lados correspondientes para que lleguemos a la conclusión de lo que nos piden. O sea que el lado AB es congruente con el lado AC. Es la conclusión que tenemos que llegar. Este es el procedimiento a seguir, los pasos a seguir. Ya bien estructurados aquí. Vamos a ver. El triángulo ABD y el triángulo ACD, aquí, o sea, 2 en 1, se observa que dos lados y el ángulo comprendido entre ellos son respectivamente congruentes. Al demostrar que el triángulo ABD es congruente con el triángulo ACD, se puede utilizar sus lados correspondientes para llegar a la conclusión. Miremos. Entonces, de este triángulo equilátero, al trazar la recta perpendicular del punto A al punto medio BC, queda en el punto D, entonces partimos ese triángulo en dos partes iguales, dos simétricas, o sea, dos triángulos rectángulos congruentes, supuestamente, ¿va? Bueno, aquí tenemos el triángulo. Ahora vamos a ver. Tenemos aquí la columna de afirmaciones y la columna de justificaciones. Todo el proceso que vamos a llegar a eso. El primer paso. Tenemos que la recta o el lado BD es congruente con la recta o el lado CD. BD con CD. Esto es por hipótesis, lo que nos dan el problema ya. Número 2. La recta o lado AD es perpendicular a la recta o lado BC. Esta vez. AD con BC son perpendiculares. Por hipótesis, o sea que también ya lo dan. Número 3. El ángulo ADB, este es el ángulo ADB, o sea, este que es aquí, el ángulo recto este, es congruente con el ángulo ADC. ¿Ve? ADC. Este que está aquí, que también es recto, ángulo recto. Entonces, ambos son congruentes por el paso 2 y ser ambos ángulos rectos. O sea, esto es por la hipótesis y porque se mira claramente que es ángulo recto porque este es perpendicular y a la vez dos rectas perpendiculares, sus ángulos obligatoriamente son rectos, 90 grados. Número 4. La recta o el lado D es congruente consigo mismo. Es decir, al tener primero el triángulo equilátero teníamos esta recta AD y al partirlo en dos tenemos dos veces la misma recta AD que comparten, ambos triángulos comparten este mismo lado o recta. Por eso es que se dice que la recta o lado AD es congruente consigo mismo, ¿verdad? Esto es por congruencia del mismo segmento. Vamos a ver. La recta o lado AD congruente consigo mismo puede usarse para obtener un segundo par de lados congruentes. Vamos a ver. Llegamos al paso 5. El triángulo ABD es congruente con el triángulo ACD. ¿Por qué? Por el paso 1, 3 y 4. El 1, el 3 y el 4. Entonces tenemos aquí este lado es congruente con este. Este lado es congruente con este. Y este ángulo es congruente con este. ¿Eso a qué refiere? El criterio lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Para llegar al número 6, paso final, que es la conclusión, que la recta o el lado AB es congruente con la recta o el lado AC. ¿Por qué? Por el paso 5 anterior y ser lados correspondientes de triángulos congruentes. Corresponde, ¿qué quiere decir? Como teníamos esta recta, que es perpendicular con esta, o sea, la mediatriz, que lo biseca, o sea, lo parte en dos partes iguales. Por lo tanto, este es congruente con este. ¿Sí? Entonces, tiene igual medida. Entonces, por lo tanto, son congruentes estos dos. Y el criterio lado, ángulo, lado. O sea, por donde quiera que lo miremos. Entonces, esta medida es igual con esta medida que es lo que queremos llegar. Conclusiones. ¿Qué aprendimos en esta clase? Resulta útil organizar el pensamiento al formular la demostración en dos columnas. La columna izquierda se usa para las proposiciones que llevan a la conclusión.
deseada. La columna de la derecha da las justificaciones o razones para las cuales las proposiciones son verdaderas. Entonces la columna izquierda va a ir todas las afirmaciones y la columna derecha todas las justificaciones. Partimos de la hipótesis que es la palabra sí hasta llegar a la conclusión que es la palabra entonces. En matemática, una demostración o bien una prueba es un argumento deductivo para asegurar la verdad de una proposición matemática. Las demostraciones emplean lógica, pero normalmente incluyen una buena parte de la lengua natural, el cual usualmente admite alguna ambigüedad. El plan de desarrollo de demostración es el siguiente. Aquí tenemos, ¿verdad? Primero, utilizar la información dada por hipótesis. Después, aplicar definiciones, propiedades. Utilizar criterios de congruencia. Después, utilizar lados correspondientes o los ángulos correspondientes. Y por último, llegar a la conclusión. Bien justificadito. Los objetivos. El objetivo que decía emplear el razonamiento lógico y el deductivo al completar esquemas de demostración por el método directo, sí, entonces lo trabajamos con el ejemplo 3.8. Por lo tanto, logramos nuestro objetivo. Tarea en casa. Tampoco vamos a dejar tareas. Van a estar muy felices con estas clases, ¿verdad? Y insistimos lo mismo de siempre. Comprobar los 3 criterios de congruencia de triángulo, descartar el criterio ambiguo, seguir practicando el uso de la regla, sobre todo que la regla empieza desde 0, no desde 1, sino que desde 0. Utilizar el compás, utilizar el transportador y conocer los tipos de triángulos. Gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente programa de Aprendiendo en Casa. Les habló el profesor Sidney Adolfo Corea. Que tengan un feliz día. Dios les bendiga.